¿Qué tal? En esta ocasión, como ustedes pueden ver, quisiera poder explicar qué es el concepto de una función, porque es una entidad abstracta que a grandes rasgos implica una relación entre una cierta cantidad o ciertas cantidades que uno necesita. Por supuesto que esto de necesitar es un asunto que tiene que ver estrictamente con el tema matemático, pero esto tiene muchas implicancias, muchas aplicaciones, de hecho en computación, en física, bueno, en ciencias en general, y en administración en realidad se aplica en casi todo rubro en la actualidad. La idea de una función es una especie de procesador, ¿m? o algo que manipula información que es ingresada por alguna vía, ¿m? Y cuya salida es información, en este caso en forma de números o letras u otro tipo de elementos, que fue procesada, manipulada, manejada por esa función. Ahora, ¿qué es la letra F como tal, que representa en términos de álgebra, en términos de matemáticas? Eh, es una especie de máquina, ¿no?, que toma los elementos de entrada que se ingresan a un sistema. En este caso, el sistema completo es representado por la entrada, como se puede ver ahí, procesador, y salida como resultado. En el caso más simple, los datos que llegan de entrada, que se representa en ese diagrama que se llama, todo el conjunto se llama diagrama de Venn. Venn fue un matemático europeo, y, y esos datos de entrada, aquí se los representa por la variable x, ¿ya?, porque esos pueden ser datos distintos, pueden ser un solo dato o pueden ser muchos datos los ingresados ahí en esa especie de conjunto A. Aquí le llamamos A porque es la nomenclatura usual, ¿no?, la nomenclatura habitual. Entonces, esos datos de entrada son, de algún modo, de alguna forma, procesados por la función f, por esta máquina, y llevados a un conjunto D, o conjunto de llegada, siendo el A conjunto de partida, donde se ingresan las entradas, los datos de entrada, y la salida es representada, como se puede ver en el costado superior derecho, por una letra llamada Y. Recuerden que la Y obviamente viene en el abecedario después de la X. Y la salida que está ahí es el resultado de lo que se procesa dentro de la función X, dentro de esta máquina. ¿Qué tal? Como acabo de decir, quería simplemente que pusiéramos atención al simbolismo que se muestra acá. Esto muchas veces no se explica así en clases habituales, pero tampoco desmerezco lo que se hace obviamente en colegios habitualmente, en la clase tradicional. Acá utilizo tres simples elementos que corresponden a las ciencias de la computación. A la entrada, también en términos de computación, para quienes les interesa el tema, se utiliza mucho la terminología británica en inglés. A la entrada se la llama habitualmente input, ¿sí? Es decir, put significa situar, colocar, el in significa en, pero con el sentido de hacia adentro, hacia el interior. Un input es una entrada, es un ingreso de información aquí, en este simbólicamente escrito conjunto A, conjunto de datos de entrada, o si ustedes quieren, conjunto de partida. Entonces, este input o entrada es procesada mediante la función, es decir, mediante esta máquina, mediante este procesador, ¿ya?,
que toma alguna forma algebraica determinada. Entre las funciones puede ser, por ejemplo, una función llamada lineal, que acaba, que en términos, para entender que es una función lineal, habría que explicarlo en términos gráficos, ¿no? Se trata de graficar relaciones entre datos de entrada y datos de salida. Los datos de salida se grafican en el eje vertical, ¿no? Que también se le llama eje de las ordenadas. Y los datos de entrada se grafican en el eje horizontal, ¿okay? Que tiene la letra X también, porque corresponde al eje coordenado X. Y esos datos de entrada se relacionan con 1, eso también está incluido en la definición de función. Cada dato de entrada se conecta con uno y solo un dato de la salida. Cuando uno une todos esos puntos, se producen distintas relaciones, distintos gráficos. Una consecuencia es una línea recta. Y eso significa que tanto aumenta este dato de entrada y produce un aumento generalmente proporcional. O sea, la salida, mejor dicho, es un dato que es directamente proporcional a la entrada. Si por ejemplo aquí entran 10 y acá salen 20, cuando entren 20, acá va a salir 40. Eso es muy sencillo. Otras relaciones producen curvas. Por tanto, la forma que tiene que tener esa función para generar una curva ascendente, ¿sí? Está escrita de tal manera que aquí, por ejemplo, podemos utilizar una escritura en forma de potencia para representar algo que ante cierto dato de entrada, por ejemplo números positivos en este caso, la salida va a arrojar un número mucho mayor tamaño por cada dato de entrada. Si aquí entra 1, acá sale 1 al principio. Si acá entra 2, acá puede salir 4. Si entran 3, acá sale 9. Por tanto, ¿qué tipo de relación es la que hay aquí en F, en el procesador, en la máquina? Tal que la salida va a ser 1, 4, 9, 16 y así. Siempre que la entrada sea números enteros consecutivos, enteros positivos consecutivos. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Por tanto, la gráfica que se va a generar se la llama, en términos de geometría, se la llama parábola. Porque cada elemento de entrada, el procesador lo eleva al cuadrado, lo multiplica por sí mismo. ¿Sí? 1 al cuadrado, 1. 2 al cuadrado, 4. 3 al cuadrado, 9. 4 al cuadrado, 16. 5 al cuadrado, 25. Etc. Si los datos de entrada no son enteros positivos, sino que enteros negativos, es decir, menos 1, menos 2, menos 3, igualmente, cuando se eleva al cuadrado, la multiplicación de signos negativos, recordemos, eso es muy importante, aunque parezca irrelevante, es muy relevante, porque esa función que eleva al cuadrado cada dato de entrada da la misma salida, efectivamente, da 1, 4, 9, 16, 25, etc. Bien sencillo. O por lo menos ese es el ejemplo de función llamada cuadrática, por el efecto de elevar al cuadrado cada valor de entrada. Así que ese es un ejemplo muy concreto de procesamiento. El caso más simple que ese es la función lineal, porque cada dato de entrada tiene aproximadamente el mismo aspecto que cuando entra. Todos los datos de salida son similares a los datos de entrada. Corrijo. Entonces, esto que va en el conjunto B establece una relación, ¿sí?, que llamamos Y igual a F de X, así se llama. Así se conviene usar ese lenguaje para describir una relación que se llama de dependencia. Es decir, que esta variable que está acá se dice que es independiente, pero el dato de salida es totalmente dependiente de los datos de entrada.
y por supuesto también es dependiente de lo que haga este procesador llamado f, esta función. Así que las funciones en resumen son relaciones de dependencia entre un dato o un input de entrada y lo que olvidé decir, la salida, que también se le llama output. Out. La palabra out significa fuera de, salida. Y put, como lo mencioné al principio, significa situar, colocar. Entonces, colocar afuera, es decir, salida. Para los que entienden un poco de idioma inglés, hay es muy común en el idioma inglés utilizar términos compuestos. Input, output, como tal. Hay otras palabras, por supuesto, como ustedes saben, para describir arriba, abajo, izquierda, derecha. Hay palabras diferentes entre sí, pero que se relacionan entre sí semánticamente, cuánto significa. Entonces acá, por supuesto, la palabra procesadora acá se podría hablar de, podemos colocar la palabra máquina si ustedes quieren, machine, o si no podemos hablar de procesador o processing en general. Son muy similares las palabras en inglés que existen para explicar. Y si estos comentarios de las palabras en inglés es porque toda esta situación tiene un equivalente en inglés y se utiliza en la programación, en el ámbito de ciencias de la computación. Existen montones de programas, como por ejemplo, sin ir más lejos, los programas, las apps, ¿cierto? Las applications, las aplicaciones que tienen los teléfonos celulares, son de hecho una función que dentro de ella tiene un conjunto de funciones, un conjunto de aplicaciones. La palabra aplicación es otra forma de llamar a una función, una function, una function. Creo que en eso estaremos de acuerdo. Entonces, resumiendo, una función es una relación de dependencia entre un dato de entrada, procesado de alguna manera, y una salida. Esa salida es dependiente de esta entrada. Los datos de entrada pueden ser, por ejemplo, números naturales. 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 100, 200, 800 si se quieren ordenar por números más grandes. Y lo que sale, vamos a decir que la función es de tipo entera positiva. Eso es el lenguaje matemático. La función es de tipo entera positiva si cada entrada, que son enteros positivos, produce una salida que son más enteros positivos. Esto lo voy a ejemplificar, por supuesto, con un par de ejemplos, un par de situaciones concretas. Si por ejemplo nuestro conjunto A de entrada, lo llamamos, digamos, 2, 3, 4, 6. Es una elección arbitraria, no tiene ningún sentido aparente, excepto que los números van en orden creciente. ¿Cuál es el dato que se ingresa primero? Eso lo determina la persona, lo determina el usuario. Si uno quiere ser simplemente ordenado, dice que el primer dato de entrada es 2, el segundo 3, 4 y así hasta el 6. Tenemos 4 datos de entrada. ¿Qué función es la que vamos, como primer ejemplo, qué función es la que vamos a usar acá? Vamos a usar una función, digamos, lineal, es decir, cuya gráfica sería una recta. Por supuesto la idea de graficar no está tan directamente relacionada con la idea de función, pero sirve para explicar en términos visuales qué es lo que hace esto. De hecho, le voy a asociar un gráfico para que se pueda entender mejor la idea. Si aquí, por ejemplo, tenemos una función, voy a poner más de una en este mismo espacio, vamos a hacer una pequeña cajita acá, y vamos a hacer una función que a cada dato de entrada le sume el entero 5. Muy simple. Otra función que a cada dato de entrada
le asigne digamos lo vamos a dividir por 2. Es una función que a cada dato de entrada se divide por 2. Cada uno de los datos tiene que dividirse por 2. Y finalmente, a cada dato de entrada lo vamos a elevar al cuadrado, o sea, 2 va a pasar a 4, 3, 4, etcétera, 6 va a convertirse en 36 y así. Pero además vamos a agregar un factor 2, vamos a multiplicar por 2. O sea, lo primero que hay que hacer obviamente es reemplazar donde dice x y elevar al cuadrado y luego multiplicar por 2. O sea, hay que hacer dos operaciones seguidas, muy sencillas en todo caso. Para el primer ejemplo, bueno, aquí por supuesto, por razones de espacio, voy a dibujar, digamos, para este caso, que es la función lineal, vamos a dibujar un pequeño círculo, que esta va a ser nuestra y, es nuestro dato de salida. Si tomamos el primer número 2 y le sumamos 5, nos va a dar 7. Para el 3 le sumamos 5, nos va a dar 8. Y así, ¿cierto? 4 más 5, 9, y 6 más 5, 11. Si se dan cuenta, los datos son enteros de valor positivo. En este caso, los enteros positivos también se los conoce como números naturales. Hablo en este caso de números enteros para diferenciarlo de los enteros negativos. O sea, pueden ser estos mismos números, pero con distintos signos, con signo negativo, como tal. En todo caso, en los números enteros, ustedes saben, solo tenemos dos posibilidades, ¿cierto? O son positivos o son negativos. Y tenemos un número neutro que es el 0, por supuesto, que no tiene obviamente ni valor positivo ni negativo. Para el siguiente caso, esta función ya no es lineal como tal, sino que se llama función racional. ¿Por qué racional? Porque los números racionales son fracciones, o sea, son números que se escriben en la forma A dividido por B, o si ustedes quieren, P dividido por Q. En eso no hay ningún misterio, materia conocida. Tomamos entonces el primer dato, que es 2, y lo dividimos por 2 y nos da 1. Tomamos el 3, lo dividimos por 2 y si ustedes se dan cuenta, muy simple darse cuenta, el 2 no divide exactamente al 3. Es decir, en realidad lo divide exactamente, pero queda un número de forma decimal, es decir, un número entero seguido de un pequeño agregado que es el 0,5. Por tanto, nos queda 1,5. También es materia conocida. Para el 4, si lo dividimos por 2, nos va a dar exactamente 2, y el 6, si lo dividimos por 2, nos va a dar exactamente 3. O sea, la única pequeña diferencia fue este dato. Ahora, ¿qué es lo importante en este caso para la función racional x medio, o x dividido o partido, según el país se pronuncia diferente, dividido por 2? Que la entrada son enteros positivos, pero la salida son números racionales. Ya sé que me van a decir, pero si usted está viendo un número entero 1, 2 y 3. Sí, efectivamente. Pero los números enteros dentro del conjunto de los números racionales, del conjunto de las fracciones, estos números también se consideran fracciones, solo que están todas divididas por el número 1. 1 dividido por 1, 2 dividido por 1, 3 dividido por 1, y sabemos, por supuesto, que igual que en la multiplicación, e igual que en la potenciación, el 1 es un elemento neutro. Es decir, que no cambian, ¿ya? O sea, estos números se dice que son invariantes, ¿ah? No cambian, no varían su forma, su tamaño, ni el signo, ¿ah? Por ser divididos por el número 1. Así que son números racionales, pero dentro de este contexto, dentro del contexto de las fracciones, de los números racionales, que forman una razón entre dos cosas. Este concepto de razón lo vamos a revisar en otro momento. ¿Y qué hacemos con la tercera función? Ustedes ven que es una potencia que se eleva al cuadrado y se multiplica por un factor 2.
Por tanto, primero elevamos al cuadrado. 2 al cuadrado es 4, multiplicado por 2 nos va a dar 8. El siguiente, bueno, se complica un poquitito. 3 elevado al cuadrado 9, 9 por 2, 18. Luego 4 al cuadrado es 16, 16 por 2, 32. Y finalmente 6 al cuadrado 36, 36 por 2, 72. Es decir, ¿cuál es el efecto que produce esta función llamada función potencia? Claramente son dos amplificaciones, aumentos de tamaño, amplificaciones sucesivas. No solo elevamos al cuadrado, sino que además lo duplicamos su valor, ¿eh? Lo aumentamos por 2. Así que, recuerda, la amplificación también es otro nombre para la multiplicación. También otro nombre para los elementos de una multiplicación se llaman factores. Pues por eso es que yo usé más de una vez la palabra se amplifica por un factor de 2, o un factor 2, o un multiplicador 2. Estoy usando todo este vocabulario para que vean que en realidad hay varias maneras, en algunas expresiones, varias maneras de decir lo mismo. Así que factor, multiplicador, se pondera también se dice, pondera por 2. Entonces, aquí tenemos 3 ejemplos sencillos dentro de las expresiones que podrían llegar a ser muy complicadas, muy extensas, largas, ¿no? Dentro de la función. Entonces, es una función que a cada resumen, que a cada dato de entrada le suma un entero positivo. Por tanto, lo que entra acá pasa por una función lineal y sigue siendo del mismo tipo. Enteros positivos son aumentados en este caso, aquí se usa la palabra aumentar para la suma, ¿ya? Aumentados en 5, cada uno pasa por el mismo proceso. Acá, ¿cómo es el procesamiento? Todo elemento de entrada se divide por un único número. El resultado es el racional, ojo, el racional 1, 2, 3 y 3 medios, o 1,5. En este caso dio una división exacta, ¿no? Y un número decimal cerrado, exacto. Y en el tercer caso, una función potencia, se hace una doble amplificación. Una elevando al cuadrado, una potencia, y luego duplicando. El resultado es que se producen 4 números enteros positivos, de mayor tamaño, por supuesto, que los originales, pero que están directamente relacionados por esta expresión. Eso es lo que ocurre a grandes rasgos con una función. Estos números de acá, por supuesto, son totalmente dependientes de los números que están acá. Estos datos son únicos para una única entrada. Si cambia la entrada, evidentemente va a cambiar la salida. Eso es como primer acercamiento a el concepto de función. Muchas gracias por su atención.